Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Hoy trataremos el tema del genocidio blanco en Sudáfrica. Desde el fin del apartheid en 1992 y con el nombramiento del presidente de Nelson Mandela en 1994, quien fue terrorista, se sucedieron los asesinatos de la minoría blanca, alentados por el gobierno comunista e ignorados a propósito por la policía. Además de esto, las tierras de los blancos están siendo confiscadas y entregadas a la población negra solo por su color de piel. Estos blancos están siendo trasladados a barrios de chabolas en las afueras de las ciudades. Ya han sido en torno a 30.000 muertos. Además, 850.000 blancos se han tenido que ir del país. Africa Check, una organización de verificación de hechos, ha rechazado estas afirmaciones como falsas. Dice que los blancos son los menos propensos a ser asesinados. Los blancos representan casi el 9% de la población surafricana, pero representan solo el 1,8% de las víctimas de asesinatos. Así que no se sabe exactamente si estas cifras son reales, si existe el genocidio o si todo esto está pasando. Lo que se puede asegurar es que no hay ningún tipo de cobertura mediática ni aparece por ningún lado. Si bien puede haber dudas sobre la veracidad de estos asesinatos, no sobre las confiscaciones, ya ha habido hechos parecidos y confirmados en el pasado, como por ejemplo el genocidio blanco haitiano de 1804. Durante la independencia de Haití del Imperio francés, Jean-Jacques Dessalines, líder de la independencia haitiana y primer gobernante, dio la orden de matar a todos los habitantes blancos, por la noche con armas blancas para no hacer ruido. Así murieron alrededor de 3.000 a 5.000 personas. Conmigo están un señor de Logroño. Buenas. Un saludo, buenas noches. También ha venido Daniela Isolina. Hola, buenas noches. También tenemos al equidistante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A Francisco José Novo. Buenas. Buenas noches desde Galicia. Y Ricardo Stern. Buenas. Hola, buenas noches, buenos días aquí en México. A ver, señor de Logroño, ¿qué opinas? Sí, buenas noches. Me llama poderosamente la atención porque en otros casos los medios de comunicación suelen magnificar estos hechos. Ahora hay un silencio mediático y lo cierto es que tenemos otro precedente que quisiera recalcar, y es que en el Zimbabue de Robert Mugabe se produjo una serie de expropiaciones a granjeros blancos que se repartieron, y esto lo que consiguió fue una crisis alimenticia, porque pasaron de un modelo capitalista en el que la producción era llevada por unos pocos granjeros muy profesionales, con maquinaria, con pesticidas, con abonos y con una producción muy elevada que permitía alimentar cómodamente a toda la población, a un modelo más tradicional, más rural, con las consiguientes hambrunas. Y esto es algo que se va a producir sin lugar a dudas en Sudáfrica. Realmente el foco que genera esa crispación es la desigualdad, y ya sabemos que cuando aplicamos medidas redistributivas de la tierra, generalmente eso va aparejado con una bajada de la productividad que luego repercute en el pueblo. Estos africanos a los que creen que van a ayudar realmente van a ser perjudicados, porque el precio de los alimentos se va a encarecer y va a haber un desabastecimiento que van a tener que importar. También otra cosa que me gustaría comentar es que buena parte de esta población africana no es originaria de Sudáfrica, sino que son tribus generalmente de origen zulú que provienen del norte, y ahora mismo en Sudáfrica existe un problema de seguridad muy grave porque están operando mafias nigerianas que se han adueñado de varios barrios y que generan muchísimos problemas de seguridad. La seguridad privada está disparada, cada vez son más los que tienen que contratar estos servicios, y estas persecuciones, que no sabría yo decir si las podemos entroncar en persecuciones raciales o por motivos económicos, afectan también a un colectivo muy importante, que es el de los descendientes de los indios pakistaníes y malayos, que llegaron tanto de la mano de los holandeses como de los ingleses, porque no olvidemos que Sudáfrica fue colonizada primero por los holandeses, de los cuales descienden los Boers, como por los ingleses. Quiero también, para que no se nos quede luego en el tintero, recordar que Shaka Zulu, que fue un líder zulú que descendió de la región que, si no recuerdo mal, ahora sería el Transvaal, generó en su descenso al sur cerca de 1 millón de desplazados, y llevó el primer genocidio, que lo pagaron no solo los blancos, sino también los Khoisan, lo que aquí se llaman Hotentotes en España, que son pueblos pigmeos que habitaban la zona cuando llegaron los primeros europeos en torno al 1500. Los zulús, insisto, que es la mayoría de la población actual de Sudáfrica, provienen del norte y no eran nativos del país.
Pues Daniela Isolina, ¿qué quieres decir tú? Sí, yo un poquito añadir a lo que dice Miguel, que me pareció perfecto. Que recuerdo cuando estuve en Sudáfrica en el 2013, recuerdo un señor mayor, negro, viejito, que me dijo, este país desde que entró la democracia está condenado. Vale. El equidistante, ¿qué quieres añadir? Bien, pues yo, la introducción que ha hecho Miguel yo creo que es perfecta. Él se nota que se ha preparado ese tema que los demás venimos aquí un poco más de nuevas. Y bueno, yo querría aportar básicamente pues lo que ya se ha dicho que en la introducción, que es un tema que no se está tratando en los medios. Parece que el genocidio de los blancos no tiene la misma importancia que otros genocidios. Y bueno, básicamente eso, lo que han dicho Miguel y Daniela, estoy completamente de acuerdo. También la democracia, bueno, pues sí puede ser una desgracia cuando un pueblo no está preparado culturalmente, socialmente para la democracia. O sea, la democracia exige una cultura democrática, aunque suena tópico, pero creo que es cierto. Quizá quisiera añadir también, Adrián, el tema de que los blancos que llegaron a Sudáfrica fueron los primeros que llegaron a ese territorio. No habían, en ese momento estaban los bosquimanos, así que, bueno, cuando llegaron estos colonos no había. ¿Por qué? No había negros allí. Estaban los bosquimanos que se llevaban muy bien con los blancos, a los que los blancos les compraron las tierras. Nunca hubo una usurpación de tierras por parte de blancos a negros. Justo de eso se me ha olvidado también, se me ha olvidado mencionarlo, claro, que en ese tema se confunde mucho porque claro, se habla de Sudáfrica como si sus habitantes, como si existiera el Estado sudafricano antes de crearlo los ingleses. Claro, entonces se habla en unos términos que son anacrónicos, porque cuando llegaron los ingleses, pues lo que había es unas tribus, hubo varias migraciones, pero no existía la Sudáfrica de hoy. Entonces por ahí se engendran muchas confusiones, creo yo también. Bueno, Francisco José Novo, ¿tú quieres decir algo? Bueno, sí, muy completa la introducción de los compañeros. Nos remontamos a los orígenes, que no conozco tampoco exactamente el caso sudafricano, pero podríamos decir, empezaron. ¿La culpa de quién fue? Primero, la culpa fue de los blancos, que nadie les mandó ir hacia allí, nadie les mandó invadir, igual que nadie les mandó a los españoles invadir América, igual que nadie les mandó a los musulmanes invadir la península, etcétera. O sea, la primera culpa es de los blancos que fueron hacia allí. Ahora, una vez que se juntaron eso, ¿qué queda? Queda el rencor de... Se ve en primer lugar las diferencias culturales y raciales, que ya aparecen en todos los sitios donde conviven blancos y negros. Hay ese rencor atrás de la esclavitud, ese rencor se ve en Estados Unidos, ¿no? Los barrios de negros donde no pueden entrar los blancos, las constantes disputas entre unos y otros, típico de las películas norteamericanas, ¿no? O sea, todos sabemos que hay barrios en Estados Unidos de negros donde no dejan entrar a los blancos, o barrios a lo mejor de blancos donde no son bien vistos los negros, etcétera. O sea, todo eso es el rencor ya histórico de blancos y negros. Las zonas no-go. Exactamente. Claro, pero en el caso de Sudáfrica, Francisco, los verdaderos invasores ahí son los negros. Son los que llegaron después, que es lo que estaba diciendo Miguel en la introducción. Los negros no estaban ahí al principio, llegaron después. Sí, no, pero quiero decir, primero llegaron efectivamente, pero ahí hubo una invasión de ingleses. O sea, no quiero que nos entramos en todos los detalles, pero ahí son vistos. De hecho, pero ya el término invasión, yo creo que es relevante. O sea, ¿a quiénes invadieron? O simplemente colonizaron unas tierras que no estaban ocupadas. Claro, ese es el tema, ¿no? Bueno, pasemos ahora a Ricardo Stern. Gracias. Yo nada más pequeños detalles, no nada que añadir respecto a la historia del país, pero se nos está olvidando que es un país donde sí había hasta hace 24 años, si no me equivoco, leyes raciales y que sí había una discriminación oficial a un sector de la población. O sea, ya no es tan importante quién invadió a quién hace cientos de años, sino que realmente se creó un odio y sí era una marginación real, no como la que hoy
lloriquean organizaciones en países donde realmente no hay un racismo oficial. Aquí sí lo había. Se abolió hace apenas 24 años. Y otra cosa que quiero señalar es que es muy importante definir la democracia, porque así como dijo esta persona en Sudáfrica que en ese país, a su juicio, la democracia empeoró la situación. Bueno, en muchos países, por ejemplo en México, pues la democracia mejoró la situación. Entonces lo que sucede es que tenemos versiones diferentes de la democracia. Lo que pasa hoy en Sudáfrica no es exceso de democracia o algo así, sino es populismo, ¿no? Hay un presidente ultra corrupto, populista, que cada vez es una historia muy parecida a Venezuela, es lo primero que me recuerda, ¿no? Aumenta el salario mínimo sin consideraciones, cosas socialistas y tal, ¿no? Que son lo que está derivando en esto. Y ya nada más quiero, por lo demás creo que estoy de acuerdo con todos. Ricardo, lo que pasa es que en el tema Sudáfrica la población negra estaba mejor con el apartheid. Cualquier número que mires de estadística de cómo vivían, si tenían suficiente para comer, si tenían seguridad social, medicamentos, era muchísimo mejor cuando existía el apartheid. Bueno, hasta donde yo sé, que no soy experto en eso, pero por las pocas cifras que he visto, creo que no es exactamente así. Creo que ahora, si comparas hoy, 2018, con, no sé, digamos 1990, podría ser que sí. ¿Por qué? Porque hoy están en una crisis terrible por el populismo. Pero antes de este populismo exacerbado, yo tengo entendido que estaba creciendo la economía de Sudáfrica, creo que hasta 2009, si no me equivoco. Y en esos años que hubo crecimiento, no sé, entre los 90 y 2009, creo que sí mejoró mucho la vida de, por lo menos, de un sector importante de la población negra. Ajá. A ver, no hay que olvidar que Sudáfrica pasó a ser un país comunista o medio comunista con Nelson Mandela, que el partido que gobernaba era una coalición entre el Partido Comunista y un partido socialdemócrata de izquierdas. Entonces, cuando llega un partido comunista al gobierno, si no hace locuras leninistas ya nada más empezar, sino que empieza a hacer redistribución y expropiaciones y demás, siempre hay una burbuja de crecimiento que aparente. O sea, en Venezuela en los primeros años hubo un crecimiento bestial. Así que no hay que confundir esta burbuja con un crecimiento real. Y luego, además, en los 2000 hubo la gran burbuja económica mundial y obviamente era muy difícil ahí no estar creciendo. Entonces, el gobierno es evidentemente un desastre y ahora están pagando todos los desmadres que hicieron en su momento. Ahora, que también hay que comentar que este supuesto genocidio, que es difícil confirmarlo, ¿no? Porque nadie está mirando lo que pasa allí, es de negros a blancos y de pobres a ricos. Por eso no puedes vender esta historia en ningún medio. Todas las fuentes que puedes ver sobre el tema son o nazis o de extrema derecha o de gente muy rara. Entonces, pues sí, puede ser que esto sea verdad y que simplemente como no interesan estas cosas así. De hecho, ya he comentado en la introducción que esto es posible. Es posible que pase estas cosas porque ya han pasado y lo que ya ha pasado en la historia puede volver a pasar perfectamente. Y tenemos esta doble, que dirían, doble privilegio, o sea, de revisar tus privilegios, pues tienen dos puntos de privilegio, el ser clases medias altas y blancos encima. Porque claro, el progresismo lo que hace es extrapolar lo que ve en su día a día a todo el mundo. Entonces, como en su día a día el progre promedio lo que ve es un blanco rico y un negro con el que se es racista, porque viven en un entorno que predomina el blanco, o sea, más blancos que negros, entonces
creen que eso ya es extrapolable a todo el mundo. Y que Claro. si se van a Sudáfrica, lo que encontrarán serán también el mismo comportamiento, el blanco siendo racista siempre con el negro y el negro recibiendo, Bueno, es cuando así. simplemente es cuestión de número. La cantidad de negros millonarios que hay en Sudáfrica es increíble. Negros millonarios. Sí, sí, por supuesto, por Y supuesto. mucho más que blanco. Quería- El blanquito está con quería el añadir ya tractor, por el blanco- último. El blanco es el bruto de siempre que está sembrando papas. El negro se ha hecho millonario, no sé cómo, pero se han hecho re millonarios los negros en Sudáfrica. Funeral de Mandela y la cola de limusinas de negros era Ah, sí, impresionante. claro. Sí, sí, sí. Que es un poco lo que yo decía hace rato, que sí hubo un momento en que mejoraron las condiciones Bueno, el para la mercantilismo, población negra, por el las mercan- razones que, claro, por las razones que dio El Adrián. mercantilismo de amiguetes de Mandela y demás, está claro. Sí. Quería añadir ya una última cosa, que es mi experiencia en Nigeria. O sea, yo me fui a vivir un verano en Nigeria y tú cuando ibas de un sitio a otro, al ser blanco, te tenía que escoltar el ejército, porque si no es peligrosísimo. Cuando bajé del avión, nos llevaron una especie de furgoneta con cortinas en las ventanas porque no podían ver, ya te advertían que no abrieras porque podían ver entonces que había gente blanca y eso era peligroso. De camino al complejo donde trabajaba, Espera, o sea, era peligroso porque eras blanco o porque identificaban blanco con rico y que te podían robar o... claro, es que como existe esa doble vara, no se puede saber exactamente por qué. Sí o sea, es muy habitual el secuestro del blanco, porque lo asumen ya como rico. Pero, claro, ya te lo asumen todo junto, por la raza y por el estatus y por todo. Entonces, de hecho, cuando yo estaba de camino al complejo, estaba mirando por un ojillo, por un agujerillo, lo que pasaba afuera, porque es un país nuevo, quería verlo. Y veo que de golpe un camión cisterna me adelanta por la izquierda, da un volantazo y nos saca de la carretera y nos echa para afuera de la carretera. De golpe empiezan a bajar coches, o sea, nos rodean otros coches y baja gente y nos rodea. Y te esperas lo peor de ahí. O sea, al ser blanco van a por ti mucho. Y afortunadamente estabas bien escoltado y saltaron los militares con los Kalashnikov y hicieron un perímetro de seguridad y ahuyentaron a toda esa gente. Pero algo chocante también es que eso se veía clarísimamente que era un intento de secuestro. Pero no pasó nada más de ahí. O sea, los militares y tal no detuvieron a nadie. Simplemente dijeron, bueno, ya lo intentaréis otra vez. Y se fueron tan tranquilos. O sea, que es que hay impunidad total. Sí, Se necesitan eso. ¿Cómo parecido noté en Ghana? En Ghana, por ejemplo, es muy seguro que te meten droga en el bolsillo o en la bolsa, porque de esa forma ellos ganan. O sea, el policía viene, te revisa, pero sabe que puede haber habido alguien que te metió droga, que te metió marihuana, porque ellos lo que quieren es pillar al extranjero con marihuana para meterte en todo el lío ese de coimas y de todo el lío que tienen ellos armados allí. Bueno, es lo que le pasó a la mujer de Frank de la Jungla, ¿no? No sé. Bueno. Sí, vamos, sé quién es, o sea, sabemos la mayoría quién es el tipo este de Por YouTube. temas animalistas y por temas de estas cosas, le encontraron drogas para vengarse del marido, le encontraron drogas y tiene pintas un montaje y está en la cárcel desde hace años. Pero bueno. Quisiera reclamar el turno de palabra, por favor. Sí, sin problemas. Sí, quisiera agregar que si bien no podemos constatar si se han producido esos asesinatos en Sudáfrica con fines raciales, lo que sí sabemos, y eso es perfectamente contrastable, es que ha habido un flujo migratorio constante de blancos sudafricanos hacia el Reino Unido y hacia Australia. También podemos constatar que hay consignas como dispara al Boer, Sí. mata al Boer, mata al granjero. Sí, un flujo de 850.000 personas, que es muchísimo, casi un millón. Es correcto. Y también es cierto que existen cuotas raciales similares a las cuotas de género que tenemos en España y que si el 8% de la población es blanca, las empresas solo pueden contratar a un 8% de blancos. Eso evidentemente condena a la gente a la pobreza. Sí, sí. Y hay trabajos, y hay puestos de trabajo que no los puede tener los blancos. No, que yo creo que sí, lo que ha dicho Miguel es cierto, que por un lado, o sea, que hay una intención
y que hay un llamamiento, digamos, al genocidio, aunque no sea muy fuerte, pero lo hay. Eso creo que es bastante comprobable, porque claro, por el otro lado, cuando te lo intenten negar, te dirán que sí, que se trata de asaltos no por motivos raciales, sino por motivos económicos. Y entonces, claro, ahí pueden bailar mucho las estadísticas, porque no se sabe hasta qué punto es por motivos raciales o por un simple robo. O por violencia, como me parece que has dicho tú también antes, Adrià, porque también hay muchos asesinatos a negros, más que a blancos, de hecho, porque hay mucha violencia en general en Sudáfrica. Entonces, claro, ahí las estadísticas, claro, siempre habrá unos que podrán decir que no hay ningún problema racial, que es simplemente un problema de violencia. Sin embargo, aunque las estadísticas no estén claras, lo que sí que está claro es la intención, ¿no?, y las declaraciones del gobierno y de gente afín al gobierno, pues declaraciones claramente racistas, ¿no? Y de invitaciones más o menos claras al genocidio. Eso sí que parece estar bastante claro. Pero tú simplemente fíjate en un progre, ¿cuánto le cuesta decir que algo es racista con los negros? O sea, llevar trenzas es apropiación cultural y es racista. Llevar trenzas, ¿eh? O rastas, no me acuerdo. Sí, creo que algo así. Pero si algo tan simple ya lo ven como racista hacia los negros, ¿cuántas pruebas necesitarían para decir que algo aquí es racista? Existen mantras que no se pueden derribar ahora mismo, porque la lucha de clases se ha trasladado a todas las esferas sociales. Eso incluye la raza, el sexo, la orientación sexual, etcétera. Sí, exacto. Además, hay tabúes. Creo que si hubiesen las mismas pruebas de este genocidio, pero al revés, o sea, de blancos hacia negros, habría miles de activistas allí, saldría por todos los medios, o sea, sería algo bestial. Con las mismas pruebas y con la misma información. Y no se discutirían tanto las cifras. De hecho, todos los casos que fueran por robo, que no estuviera claro si había sido por robo o por cualquier otra cosa, se incluirían dentro de las estadísticas de crímenes racistas. Está clarísimo. Sí. Bueno, hasta habría actores haciendo falsos atentados, como en Israel, ¿no? Cierto. ¿no? Sí. Voy a explicar un poco esto para quien lo oiga y diga qué está pasando. Hay muchos casos, y se han detectado muchos casos, y de hecho están grabados, de maquillajes y de disfraces y tal para fingir atentados. O sea, hay vídeos de cómo explota un coche y de golpe gente corriendo, poniéndose alrededor del coche atentado y ellos ensangrentados, o sea, pero en sangre falsa, y para que luego las cámaras y los medios internacionales vean eso. Claro. Eso se ha hecho también con la guerra siria para justificar que Europa tiene, sin cuestionar, que acoger refugiados y hacerse cargo de su manutención. Quiero añadir otra cosa antes de que se nos olvide, y es que la cultura africana, el africanismo, la negritud en Sudáfrica no existía porque la población negra estaba totalmente occidentalizada. La cultura europea era por la que se regían estos africanos, la mayoría de ellos convertidos al cristianismo, occidentalizados, con una cultura completamente proeuropea, por así decir. Entonces, como esto ha sido una reacción, un revanchismo al régimen del apartheid y no tener una cultura africana, se la han tenido que inventar. Se la han tenido que inventar, pero utilizando el odio como vehículo. Toda la cultura africana, porque la cultura africana no es un compartimento estanco, es un continente muy extenso y lleno de matices. Entonces ellos simplemente se han limitado a crear una cultura antagónica al occidental. Como esto era un régimen más o menos, podríamos decir que aun con sus particularidades, un régimen capitalista, se han ido a lo contrario y hacia el comunismo. Pero todo esto, como digo, como oposición. De hecho, Miguel, la ley para expropiar tierras ya está, creo, ¿no? Para expropiar tierras sin compensación de los blancos, creo que ya está a punto de el 30% de las tierras de blanco han sido confiscadas, he visto. Y esto va a continuar, por supuesto. Claro. Sí, va a ser ley. Es que realmente cuando divides a la población en grupos y creas... los ordenas por estas etiquetas y tal, y los enfrentas, es mucho más fácil manipularlo todo. Te puedes inventar cualquier cosa. Por ejemplo, no se cree todo el mundo ahora que existe la brecha de género en los salarios, que está demostradísimo que es falso y hay miles de informes diciendo que es que y nadie nunca lo ha demostrado. Pues... Ya, mañana, ¿sabes? ¿Cómo?
le van a cerrar el canal, ¿no? Sí, me van a acusar de machista, de racista y de todo. No, pero estos mecanismos de polarización, se ha hablado de ellos hasta en La Sexta. Justo ayer vi un vídeo donde entrevistan a Juan Soto Ibars, que había escrito un libro sobre esto, sobre la postcensura, toda esta persecución en las redes al disidente. Y bueno, te explicaba la polarización con el caso de Cataluña, por ejemplo. Y eso te lo explicaba en La Sexta, me sorprendió, que por un lado, claro, los catalanistas se creen todo lo que les dicen los de su bando, ya, o sea, sin ningún rigor, sin ningún, vamos, cualquier cosa, y los del otro lado, supuestamente, que yo no tengo tan claro que sean tan radicales, ni tampoco tengo tan claro quiénes son los del otro lado, pero se supone que también se lo creen todo, y es el mecanismo de la polarización. No, y si estás, en medio, porque yo tengo una postura entre medias de esas dos, en el tema independentista catalán, eres un apestado, o sea, no puedes, de verdad. Había una palabra, un insulto que habían inventado para los que no se posicionaban de un lado ni del otro. Como le ha pasado a Joan Planas, ¿no? A Joan Planas también le... Equidistantes aquí. Equidistante, eso, el equidistante. Sí. A Joan Planas también está un poco ahí que no es, digamos, españolista o unionista, pero tampoco es independentista, y bueno, y le ponen a caldo en TV3 por no unirse claramente a uno de los dos bandos. Sí, pero que están más insultados los que no se posicionan que los que se posicionan en contra. Claro, eso es otra consecuencia de la polarización. Pero porque el interés no es un bando o no es otro bando, es que haya la confrontación. Sí, probablemente. Volviendo a lo que decía Ricardo, incluso caen en muchas trampas que se nota que son trampas, como cuando decimos, bueno, ¿por qué matan a un bebé en una manifestación en contra de Israel? Y dice, pero el sentido común dice, ¿pero qué hacía un bebé en una manifestación en contra de Israel? O sea, ya tienes que incluso superar el sentido común para ponerte de parte de una cuestión por sentimientos de parte de un bando u otro. Claro. Se apaga la razón y solo rige la emoción. Correcto, exacto. Claro. Ese es el fenómeno que está exacerbado en Sudáfrica en este momento, ¿no? El populismo extremo, un dictador extremadamente corrupto, del nivel de estupidez de Maduro, ¿no? Si no es que más, no sé si existe más, pero si existe, pues ahí se lo están peleando. Bueno, Maduro también estaba con el indigenismo y todas estas cosas también de temas sociales. Es exactamente el mismo fenómeno que en Venezuela, y aquí con todo el pretexto del apartheid y tal de tantos años, y es algo políticamente correcto, bien visto, que pues es una estupidez que al parecer pues ya nos invadió en todos lados, que el simple hecho de que hace 50 años vivían más o menos oprimidos, e incluso, como dice Daniela, mejor que ahora, pero es como una venganza. Quiero aclarar que está sonando como que vivían mejor porque estaban oprimidos, y no, ni de bromas, vivían mejor porque estaba más pacificado todo. Porque hay más riqueza en el país. Pero no por la opresión y por la imposición, nada, es evidente. El tema de lo que pasa es que... Pero sí recibían sanidad y sí recibían educación. Tampoco pensemos que vivían en chabolás y recibían latigazos. Ya, no era una esclavitud. Además, el tema del apartheid lo pusieron los ingleses, no lo pusieron los boers. Y lo pusieron los ingleses para ordenar la sociedad, para evitar que pase lo que está pasando ahora directamente. A eso me refería yo antes con cuando decía lo de la invasión. Me refería a... Sí, o sea, aquellos lo vieron, o sea, no quise entrar en el detalle de si por invasión no, porque efectivamente primero estuvieran ya los otros. Aquellos lo ven como es una venganza, ¿no? Es una venganza por lo del apartheid, y aprovechando, son muchos más que los otros, pues simplemente se aprovechan, hay genocidios, los genocidios que haya, hay las protecciones de tierra y hay todo eso. Son un grupo mucho más mayoritario. Hay el odio al blanco por lo que sea, por la venganza por el apartheid, porque parece como si ya hubiese una cosa cultural de siempre, como si no pudiesen convivir blancos y negros. Por ejemplo, en Europa creo que no se da mucho, ¿no? Pero en Estados Unidos parece que hay el recuerdo del negro, de que el blanco esclavizó al negro,
todo el rollo ese, y todo esto se junta aquí en el Mare Magnum y... Estoy de acuerdo con el diagnóstico de Francisco. También hay que decir que la esclavitud no era un... O sea, nos están vendiendo ahora que la esclavitud consiste en blancos que esclavizaban a negros. No, a lo largo de la historia todos los pueblos han esclavizado a todos los pueblos. O sea, la esclavitud en los negros que esclavizaban a blancos era algo increíblemente habitual. De hecho, la pero a niveles... Negros a otros negros también, y árabes a negros, a indios. Los estadounidenses que iban a África no iban a esclavizar negros, iban a comprar a ciertas tribus negras que habían esclavizado a otros negros, porque los negros entre ellos de África se esclavizaban entre ellos en esa misma época. Lo curioso, Adrián, es que los países donde sigue siendo legal la esclavitud son países de África negra. Mauritania. Bueno, ya, pero sí, o sea, es que la realidad está tan manipulada y tan inventada que ya de verdad no sabes ya ni qué creerte, ni qué no, ni... Es que eso también, no sé quién lo ha mencionado antes, lo de que las etnias que estaban enfrentadas, etnias negras enfrentadas entre sí antes de la colonización, bueno, y después también. Quiero decir que ahora se habla de raza negra como si fuera una unidad indiscutible, pero en realidad las etnias negras, pues eso, han estado y siguen estando enfrentadas en muchas ocasiones, y vamos, enfrentadas hasta tal punto que los Hutus y los Tutsis se masacraban, bueno, unos a otros más que... Y tienes el Boko Haram por ahí. Y bueno, y fíjate que el rey exactamente el mismo caso que aquí en América también, que no es que llegaron los españoles y conquistaron a los indios, porque había N cantidad de... Claro, exacto. Sí, fueron españoles aliados con indios quienes invadieron a los otros. Otro caso igual, exacto. La Malinche, supuestamente la Malinche no era una traidora de México. Ella estaba en contra de los aztecas, defendía su tribu que no tenía nada que ver. Claro. Lo mismo pasa ahora en Sudáfrica. Ahora pasa igual en Sudáfrica. El rey Zulu está totalmente en contra del comunismo y de lo que están haciendo. Se ha puesto en contra. El rey no, normal, porque un rey no va a estar de acuerdo con eso, pero después de que maten a los blancos lo van a matar a él seguro. Ahora no les gusta el comunismo, es cosa de demócratas, básicamente, o sea, de demócratas y de cosas similares, ¿no? De demócratas, partidócratas, populismo. O sea, antes, por ejemplo, se hablaba del tema del populismo. Y se decía, el populismo no es democracia, no sé qué, tal. Vale, bueno, o sea, es la conclusión lógica, o sea, acabas consiguiendo el poder de la manera más fácil. Pero ¿qué régimen, en el fondo, por un lado, qué régimen es más populista que la misma democracia? O sea, ¿en qué se basa llamémosle democracia, digamos, no entremos ahí en... Al sistema de votaciones. Exactamente, al voto libre, al sistema competitivo, digamos, de partido. Sin cualificar, voto sin cualificar, diríamos. Exactamente, o sea, un voto claro, más o menos... Es cuestión de incentivos. Tú tienes el incentivo que tienes que conseguir con el menor esfuerzo la mayor cantidad de votos. Eso te lleva al populismo siempre, porque si no lo haces tú, lo hará otro. Es que además es discriminatorio, porque si tú, por ejemplo, le prometes que vas a darle becas a los estudiantes de la universidad, de lo que sea, a los estudiantes de la universidad, ¿de dónde lo vas a quitar? O sea, estás convirtiendo unos para quitárselo a otros. O sea, es, ¿cómo se dice? Es clientelar. O sea, la democracia es clientelar. Sí. Puro. Bueno, es lo que leí, que es ilegal. Cierta democracia. Es ilegal decir, te doy 10 euros si me votas, pero es legal decir, si me votas, te daré 10 euros luego, cuando sea presidente. O sea, es comprarlo, literalmente. Claro, pero como dice Raúl, cierta democracia. Bueno, yo acaba de defenderé que cierta democracia no es. Que puede terminar así, claro. Al final el populismo es la tendencia universal en cualquier sistema. Puedes tener a Luis XVI reinando y va a prevalecer el populismo si es que se levanta con la fuerza suficiente, ¿no? Claro, y el pan y circo, o sea, es la forma de generar el poder en general, ¿no? El populismo, se podría decir. Claro. Sí.
A ver, Y yo que creo también lo usaron los monarcas cuando estaban débiles. Claro, y claro. tal. Exacto, sí, sí. Es el pan y circo, una receta intemporal, ¿no? Claro, claro. Mandela yo creo que es lo más controvertido en esto. Hay quienes lo ven como un símbolo de unión y otros que lo ven como un comunista asesino. Entonces, Mandela es una figura muy difícil de entender, porque me aplicó medidas comunistas, luego también buscó mucho la relación en mercado libre con Estados Unidos. Me alegra que saquéis el tema de Mandela, porque además de ser un terrorista, Sí, porque eso está claro. El grupo al que él pertenecía, la mayor parte de sus víctimas no fueron personas blancas, fueron personas negras que no se unían a su bando, que no compartían esa visión que tenían. Sí, claro. Hombre, Lenin en cuanto llegó al poder lo que más mató fue comunistas. Pero comunistas de la oposición. Como dice Bastos, me encanta Stalin porque él mató muchos más comunistas que Franco. Definitivamente me cierran el canal. Hombre, pero a mí me encanta Stalin. Dice, yo soy soy muy de Stalin, porque Stalin mató más comunistas que Franco. No me puedo joderme. Sin embargo, lo curioso de Mandela es que yo escuché muchos boers cuando estaba en Sudáfrica decir que el caso Mandela, lo curioso es que muchos boers cuando estuve en Sudáfrica decían que mientras esté vivo Mandela estamos bien, cuando muera Mandela nos van a matar a todos. O sea, ya tenían los boers esa visión. Porque Mandela paraba un poco esto, ¿o cómo? Eso es lo que iba a decir yo, que claro que yo creo que también estaba hablando de la polarización antes, también se polariza un poco las visiones sobre Mandela, que si era un terrorista cruel o que si era un gran hombre de paz. Hombre, yo creo que fue un terrorista cruel que en un momento decidió convertirse en hombre de paz y que eso también tiene su valor, que eso también debe destacarse. Sí. No sé, pero vamos, es siempre, claro, es controvertido por lo que, como decías tú, la figura de Mandela, por eso. No sé qué opinará el resto. ¿Sea algo que añadir sobre el tema Mandela? No, el tema, yo la reflexión que quiero hacer es que esto ya es un poco ya más políticamente incorrecto y más... Bueno, después de lo que hemos dicho... Sí, ya de perdidos al río. Sí, o sea, sí. ¿Desde qué punto de vista es justificable el terrorismo o no? O sea, nunca se puede justificar el terrorismo, a veces se puede justificar. Bueno, sic semper tyrannis. O sea, yo creo que es una cuestión de grados. O sea, que no hay un límite claro, sino una cuestión de grados. Puede estar más justificado o menos. Esa es mi postura, al menos. Hay algo que hay que dejar muy claro. No ha habido nunca un tiranicidio o un terrorismo que haya... O sea, nunca ha funcionado. Siempre que ha habido un tiranicidio, que ha habido actos terroristas y tal, siempre ha ido a peor. Siempre la situación ha ido peor y el poder, el poderoso, ha sido peor. O sea, siempre que se ha matado a un dirigente, ha llegado otro peor. Nunca pasa lo contrario. Yo no lo tengo tan claro, habría que estudiarlo, pero no sé, típicos tiranos, reyes tiránicos de la Edad Media, por ejemplo, ¿también fueron sustituidos por reyes peores? No lo tengo tan claro. Porque ya llegan con el revanchismo, ya llegan con... mirad lo que le ha pasado al anterior, así que puedo justificar más gasto y más locuras para defenderme. Llegan más asustados y un tirano asustado es peligrosísimo. Sí, pero si se condena el tiranicidio en todos los casos, también es peligroso. O sea, el decir que no puedes matar al tirano por cruel que sea. Ya, bueno. Que sea, claro. Se puede matar siempre, o sea, ya está en la doctrina de... Bueno, se puede matar siempre. De un punto de vista... la doctrina de... la teoría de... Católica, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno... Pero si matas a un tirano para poner a un tirano que claramente es peor, ¿dónde está la ganancia para el pueblo? No, claro, ahí está claro que no. Y más, si lo presentas así, claro, ya obvio que no. Quien mata a un tirano le pasan dos cosas. Solo mata al tirano, pero deja todo el aparato represor y luego lo matan a él. O lo sustituye. Y si te haces tantos esfuerzos para sustituirlo, es que te vas a poner tú y vas a tirar para ti. Hombre, supongo que igual la clave está en que quien realice el tiranicidio no sea el mismo que organice el régimen que lo sustituya. Sí, pero es muy difícil... Es difícil conseguir eso, supongo.
Pero gilipollas, vamos. Mira, incluso en las revoluciones más bien intencionadas y más liberales y más procapitalistas, por ejemplo, la revolución... Claro, o sea. La independencia americana, la guerra civil, o sea, la declaración de independencia americana de No Taxation Without Representation, incluso eso, que era con toda la buena intención del mundo y tal, o por lo menos nos hacen creer eso, incluso eso trajo luego más impuestos de los que por los que se levantaron. O sea, luego acabaron con más impuestos. No, al poco tiempo ya tenían más impuestos que antes. Sí, sí. Sí, joder. Pues sorprende. Normalmente los teóricos liberales no tienen esa visión de Estados Unidos. Vamos, nunca había oído nada parecido. Pues mucho cuidado con estas cosas. No digo que no sea verdad, pero que me impacta, porque no se suele manejar esa visión. Es que el tema revolucionario y tal es muy peligroso. Porque ya metes unos mecanismos. Por ejemplo, la guerra civil americana, o sea, la independencia americana, lo que hizo fue crear un ejército propio con unos generales y unos tal que hay que mantener. O sea, no había ejército en Estados Unidos hasta que no hubo. George Washington fue el primer general que se condecoró ahí. Pero la Constitución no marcaba que la milicia debía disolverse una vez. Vamos, que la milicia solo se debía constituir No, pero eso eran los disolverse. Pero eso eran los Minutemen. Eran unos regulares que eran trabajadores de otra cosa, pero si se tocaba la campana, pues cogían el arma y estaban listos en un minuto. O sea que eso era aparte del ejército. Sí. Vale. Pero en los primeros años de la independencia, los impuestos pasaron del 3% que cobraba la corona, que llegaron al 20% y ahora al 40%. En los primeros años solamente llegaron al 20% de impuestos. Al 20% no creo que llegarán hasta un siglo después o algo así. No mucho después, no te creas que fue tan después. Joder. Bueno, pero también en Estados Unidos ha habido avances de la socialdemocracia, digamos, pero también ha habido retrocesos. Reagan, por ejemplo. No, pocos. La socialdemocracia nunca retrocede. Pocos. Yo creo que Reagan retrocedió bastante, ¿no? Sí, lo que retrocedió... Bueno, lo que hicieron fue crear déficit. Sí, no creo que Reagan haya sido ese caso. Fue más un discurso diferente y un poco de acciones. Yo creo que buenas intenciones también, pero creo que algo de lo que dijo Francisco es verdad, que no es que no retrocedan nunca, pero es muy poco probable. Volviendo a lo de antes, Mandela. O sea, desde la muerte de Mandela, realmente hubo cambios, porque como decía Daniela, decía que cuando muriese Mandela le iría mucho peor. ¿Está estos últimos años peor? Nelson Mandela siempre defendió la nación arcoíris al menos de cara a la prensa internacional, y hablaba de un crisol de culturas, pero yo creo que eso nunca se llegó a materializar. Y por supuesto que conforme han ido pasando los años se ha recrudecido. Pero no es cuestión de que se fuera Mandela y viniera otro. Por ejemplo, mucha gente cree que la crisis de Venezuela está porque murió Chávez y llegó Maduro. No, era la dinámica. Se pasaba exactamente lo mismo. Falla la ideología, no falla el líder. Es que es una ideología que allá donde se aplique no va a funcionar. Sí, entonces, las personas no somos iguales, no se puede imponer la igualdad a decretazos. Los burgueses tienen la culpa. O sea, no sabes que los burgueses son los que tienen la culpa de todo. O sea, hay una inflación del y la culpa lo tienen los bloqueos de Estados Unidos y Trump, que es muy malo, y Obama también era muy malo. Y ahora Merkel también, yo qué sé. Merkel tendrá armas nucleares seguramente escondidas y le mandará un pepinazo ahí a... Entonces, Trump, después de la muerte de Mandela, sigue la misma dinámica. No es que vaya peor, sino que son las consecuencias lógicas. No, incluso se ha acelerado. Parece que está yendo a peor, sí. ¿Sí? Sí. Mandela igual sí que era una referencia moral que digamos que a algunos no les anima precisamente a resucitar la venganza, ¿no? Puede ser. Como un estandarte, ¿no? Supongo que era un símbolo de la paz y la concordia y tal. Y ahora ya no existe eso.
Puede ser. Que contaron que fue él quien montó la selección de sudafricana habiendo blancos y negros y juntara o algo así, ¿no? Sí, hay una película sobre ello. Exactamente, o sea, la selección que no es una cosa simbólica, es una cosa mucho. Que une, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando fueran... Es el pan, o sea, es el pan y circo. El mundial que ganó España, que precisamente fuera en Sudáfrica, que cogieran a simpatizantes de ETA en las ricotavernas y tal, viendo el partido de la selección española y celebrando los triunfos de la selección española. Es una cosa un poco surreal, ¿no? Pero la selección une y además a todo el mundo le gusta subirse al carro de los vencedores, ¿no? Ya que la selección fue bien, fue ganando y tal, pero los vascos. Nosotros no tenemos aquí nuestra selección de Euskal Herria comunista y tal, pero tenemos a estos aquí. Joder, nosotros también somos españoles, ¿o no? No lo ponen el DNI. Pues ya está. Chicos, vamos cerrando. Quiero hacer saber a la gente que Sudáfrica se dieron cuenta a los granjeros que era bastante más rentable organizar safaris que cultivar tierras más o menos áridas, y gracias a la inversión privada se consiguieron grandes reservas de los 5 grandes, los búfalos cafres, los leopardos, los leones, las cebras, etcétera, que nunca ha habido un periodo de reconstrucción de los hábitats y los espacios naturales tan poderoso como el que ha habido hace algunos años, y que lamentablemente eso ahora está revirtiendo, porque como decimos, las hectáreas se están repartiendo. Es mentira que el dinero público, que la gestión pública, etcétera, favorezca a la conservación del medio ambiente, porque Sudáfrica es el claro ejemplo, el clarísimo ejemplo de que no es así. Cierto, es cierto. Bueno, pues después de todo este debate, un señor de Logroño, ¿qué opinas? Opino que el revanchismo nunca es la vía, que el odio debe evitarse, que la violencia es el último recurso de los incompetentes, y creo que esto es un claro ejemplo de que el Estado, cuando monopoliza las armas, cuando monopoliza la fuerza, tiene consecuencias devastadoras. La igualdad bajo ningún concepto se puede conseguir homogeneizando a la población a base de decretos, persiguiendo a las minorías, redistribuyendo la fuerza, porque lo que se consigue precisamente es acrecentar la desigualdad, aumentar la violencia, generar odio, generar confrontación, y Sudáfrica, lamentablemente, me parece, después de un régimen como el apartheid, debo decir que es un ejemplo a evitar. Es que no ha habido una mejoría, simplemente los actores han cambiado. Daniela. Sí, que es muy triste lo que está pasando. La verdad que quien haya estado en Sudáfrica, no sé quién de los que estamos hablando aquí ha estado en Sudáfrica, yo estuve, es un país bellísimo. Es un país que la gente encantadora, la gente blanca, negra, de la raza que sea. O sea, como una rockstar ahí. Y es un país bellísimo, la verdad que es muy triste que se pierda. Equidistante. Bueno, pues yo comparto lo que ha dicho Miguel sobre el odio y el revanchismo, y creo que en este momento, o sea, el que se silencie el genocidio, sea mayor o menor, en Sudáfrica, pues igual que se silencia el genocidio de cristianos o los hombres maltratados o falsamente denunciados, pues yo creo que esto es lo que es la vía por la que se está suicidando la llamada izquierda. Y que si no rescatan el verdadero sentido de igualdad, o sea, la igualdad real, pues que esa llamada izquierda que hoy es la que hoy domina el discurso va a acabar barrida por completo. O sea, yo dirijo este mensaje a la izquierda por su propio bien, digamos. Y esa es mi reflexión. Bueno, no todo tenía que ser malo, ¿no? Al menos si pasa eso, algo bueno pasará. Hombre, yo no creo que sea bueno que desaparezcan formas de pensar. Yo creo que es bueno que siempre haya diversidad de opiniones. Bueno, Francisco José. ¿Algo que añadir, Francisco? Yo creo que en primer lugar tendría que informarse más sobre el tema, sobre qué está pasando allí, ¿no? O sea, si hay genocidios, si no hay genocidios, si hay muertes, si realmente qué está pasando. Pues yo creo que una solución, no se me ocurre una solución fácil, pero podría ser, yo qué sé, las ligas hanseáticas, por ejemplo, me refiero a dividir el país, ¿no? O sea, a lo mejor sería una especie de secesionismo. En las zonas donde hubiese, dividir el país en trozos, las zonas, por ejemplo, esta zona donde hubiese más negros, pues un gobierno más negro, un gobierno tal, en la zona donde hubiese más blancos, pues
es difícil dada la configuración del país, ¿no? Porque siempre va a haber un trocito muy pequeñito de blancos y de negros. O sea, hacer así como la Liga Hanseática, por ejemplo, la Liga Hanseática, por ejemplo, en el caso de España sería Galicia sería, por ejemplo, de España, Asturias sería, por ejemplo, de Francia, o sea, Castilla y León sería de España, o sea, no habría continuidad territorial, ¿no? Es una cosa así, no sé, se me ocurre una cosa, una especie de, o sea, si no puedes convivir, se cesiona de alguna forma, no sé. Un comentario con respecto a lo de Francisco, también puede ser contraproducente, porque fíjate el caso de Pakistán e India. O sea, muchos que generaría más caos. Exacto, que los que quedan de un lado siguen haciendo guerra, igual con Líbano y Siria. Los que quedan de un lado siguen haciendo guerra, los que están del otro lado. Pero bueno, en cada lado. A ver, Ricardo. Pues solamente agregar que en lo que se debate o se resuelve o qué hacer con el país, que eso en todo caso pues también lo tienen que resolver ellos, hay una crisis humanitaria de un grupo de personas que ya, pues, si son blancos o lo que sea, que secundarios son personas y están en una crisis humanitaria. Si ves videos que, por ejemplo, puedes encontrar en RTs de los pocos medios masivos que nos llegan en Occidente y que tocan el tema en serio, entre comillas, considerando que es RT, ¿no? Que también tienen muchas cosas poco serias, ¿no? Pero digamos, puedes ver cosas que son rarísimas. O sea, por ejemplo, gente rubia viviendo en chozas pidiendo limosnas sin dientes, totalmente pauperizados. Y eso es lo que la gente no cree que pueda pasar. Cuando vemos negros sin dientes en chozas, pues nos hace creíble, pero no gente rubia, ¿no? Porque además no son los que sean blancos, son rubios como holandeses y así, ¿no? Entonces la crisis humanitaria creo que es lo crucial y el gran tema aquí es por qué nadie le está poniendo atención a eso. ¿Cómo ayudar a estas personas? Porque además, con un gobierno tan corrupto, tú no puedes mandar ayuda. Además, claro, de lo políticamente incorrecto de etiquetar ayuda para blancos en Sudáfrica, ¿no? Otra cosa, Ricardo, que quería añadir a lo que has dicho, que el único país del mundo que ha ofrecido asilo político a los sudafricanos es Australia. Así es, y cómo llegan, ¿no? Querría cerrar diciendo que no sé si estas cifras son reales o no, no sé si todas estas cosas que se dicen están existiendo, están pasando. Solo decir que por muchísimo menos y por rumores mucho más vagos, si es al revés, o sea, si son blancos contra negros, si son ricos contra pobres, si son heterosexuales contra homosexuales, se mueven mares, se mueven montañas. Claro. Y esto es totalmente ignorado, no pasa nada, existen los rumores, es un secreto a voces, pero no hay ningún interés en saber si esto es verdad y de hecho yo creo que el interés está en que esto no salga a la luz, que esto no se sepa, porque si no echaría por tierra todas las teorías progres y todas las teorías de los privilegios. Así es. Pues de un privilegio blanco mundial, que además sería... Por eso es que rompe la teoría, porque con un país que sea una excepción, entonces, ¿dónde está la élite blanca mundial que domina todo, ¿no? Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la audiencia si sigue alguno escuchando, y adiós y hasta la próxima semana.